Bien, buenos mediodías. A estas horas suelo decir buenos mediodías porque es la típica hora que no es ni día ni tarde. Por lo tanto, buenos mediodías, 12:15, 12:20. Y pasamos a la mesa redonda, que es el tercer acto de este seminario, bajo este título: Liderazgos disruptivos, nuevas voces y tendencias en comunicación política, dentro también de ese examen que estamos haciendo más específico de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Mm, Paso en primer lugar, a presentar a nuestros cuatro participantes en esta mesa redonda brevemente, para que también así podáis situar a cada uno de ellos. Ana Polo, mm, ahí a mi izquierda, licenciada en Ciencias Políticas, máster en Gestión Pública, estudios también de Relaciones Internacionales en Harvard, muy dedicada a la comunicación política, institucional y el estudio del liderazgo, sobre todo el femenino, que ha escrito varias biografías de mujeres de la realeza y otros libros muy interesantes. Consultora en comunicación y participante en muchos medios de comunicación, también como analista, ¿no? Eh, Voy a seguir bueno, estoy siguiendo un orden, bueno, da igual, sigo el orden lógico de los que veis. Entonces, Martí Sáez es como se ha dicho al comienzo, uno de los alumni del MCPC, que está en este seminario. Actualmente trabaja en Tinker, una consultora de comunicación bastante conocida en nuestro país. Eh, También ha sido consultor de comunicación, también trabajando aquí en Ideograma, que también ha trabajado en las prácticas y más que las prácticas, el curso pasado del máster, con un blog muy interesante precisamente sobre las elecciones en las elecciones y la campaña electoral, sobre todo, ya con meses de antelación en Estados Unidos, y antes también como consultor de comunicación corporativa varios años, ¿no? Brenda Silva también es otra alumni del MCPC, consultora de esta casa, de Ideograma, peruana, y que también antes del máster trabajó en distintas consultoras de comunicación en su país, en Perú, por lo tanto, a todo terreno de la comunicación, y que está también aquí presente entre nosotros y también nos va a aportar contribuciones muy interesantes sobre este tema que nos congrega aquí a todos. Y Alejandro Mota, que es muchas cosas. A ver, doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, relativamente reciente. La tesis fue en 2020. Pero antes de eso también consultor político desde hace bastantes años. Ha trabajado en muchas campañas en España y en América Latina, especialmente con Ricardo, por ejemplo. Venezuela, pues ambos son venezolanos. Ahora radicado aquí ya en España. También es profesor desde el año pasado en nuestro MTPC. Algunos ya lo conocéis, porque ya ha pasado por el aula 4 de nuestro edificio de posgrado. También director de la maestría en comunicación política de la Universidad Panamericana de México. Bueno, perfiles muy variados, pero todos ellos, en definitiva, con alto nivel de conocimiento sobre estas materias que estamos tratando. Como se está viendo en la dinámica de este seminario, pues cada vez hay más personas aquí en el estrado, por así decir, primero uno, luego dos, ahora estamos cinco. Esto refleja, creo, bastante bien el sentido que tiene el ir avanzando en un saber acumulativo, ¿no? Un aprendizaje acumulativo, ir escuchando a más personas sobre lo mismo con distintas perspectivas, y aquí me consta que va a haber también, se va a añadir todavía, se va a meter más el conocimiento, más leña al horno, y vamos a poder disfrutar todavía mucho más. Así que mi misión es no hablar ya más. Soy moderador, no soy el protagonista principal ni mucho menos, sino introductor de cada uno de ellos. Eh, He pensado, porque antes entré en contacto con ellos, que el orden más lógico de presentaciones sería primero Ana, por eso tiene el micrófono ahí en su mano, luego le seguirá Alejandro, luego
Martí y finalmente Brenda. Ya veréis que se van a tratar temas también muy interesantes. En primer lugar, hablarán durante unos 5 minutos cada uno. Luego habrá unas cuestiones de diálogo entre todos y finalmente abriremos el diálogo a todo el público aquí presente. Ana, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, gracias. Bueno, yo lo que había pensado es, dado que, bueno, que Ángela... Ahora. Muchas gracias. Bueno, dado que Ángela y Ricardo, pues la verdad es que nos habían hecho una introducción tan buena, yo lo que había pensado, además pues son las 12:20 de la mañana y ya empieza a haber un poco de hambre y tal, yo lo que había pensado es decir algunas cosas políticamente incorrectas para que luego podamos abrir un debate que estoy encantada de que podamos abrirlo. Y la primera cuestión políticamente correcta, quizás no lo sea tanto, es que yo, a diferencia de Ricardo que decía que no se apresuraba a vaticinar, yo sí que me apresuro a vaticinar, yo creo que ganará Trump. ¿Y por qué lo digo? Básicamente por una cuestión bueno, de encuestas. Ahora mismo, en la mayoría de los casos, la que mejor le da a Kamala es un empate a 48%, lo cual ya entra dentro del margen de error bueno, que Donald Trump sea el candidato. De hecho, la última encuesta que se ha publicado, que se publicó hace 3 horas en 538, daba a Trump con un 53% y sobre todo en los 6 estados clave, porque ya sabéis que aquí temas generales no hay que mirar estados claves y cada vez más claves, porque aquí hay que mirar ya barrios. Antes mirábamos estados, ya vamos mirando barrios. Trump ya está en un 53% y sobre todo, pues bueno, yo creo que se acabará llegando Pensilvania, que es el gran estado complicado de estas elecciones. Yo fui voluntaria en la campaña de Obama y era muy interesante porque Pensilvania siempre se había dado como un tema absolutamente demócrata. De hecho, hacíamos campaña por hacerla. O sea, pero y en cambio, Trump, de hecho, cambió esto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no hemos aprendido absolutamente nada de los últimos años? ¿No? Yo tengo la sensación de llevar los últimos 8 años hablando siempre de lo mismo, con una gratísima compañía, pero siempre repitiendo los mismos mensajes. Y yo creo que ya es hora de que empecemos a cambiar un poco la manera de enfocarlo. Primero, los votantes de Trump ni son racistas, ni son xenófobos, ni son misóginos, ni son nada de esto. Los votantes de Trump simplemente son votantes racionales que toman decisiones racionales que a ellos les interese. Y es verdad que Obama en Europa tuvo una prensa buenísima, pero cuando te ibas a Estados Unidos y salías de los barrios de Manhattan, que es lo único que conocemos los europeos, la realidad allí era muy distinta. Y te empezaban a hablar de Obama de manera muy distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados. Yo siempre explico que la prensa fue excesivamente benevolente con Obama y que no ofreció un dibujo completo de lo que realmente fue todo aquello. Y es verdad que tuvo cosas buenísimas, pero también hizo cosas bastante malas. Hay un libro, os voy a recomendar 3 libros y una película, y así nos vamos todos con los deberes hechos. Primer libro que os recomiendo se llama The Obamas, que es el libro del matrimonio, es un libro de una periodista del New York Times, que básicamente lo que a ella le interesaba era la dinámica del matrimonio y acabó escribiendo el mejor libro que se ha escrito sobre la administración Obama. Con lo cual hizo un trabajo de investigación magnífico, pero te das cuenta, y eso que ella empieza el libro diciendo yo soy bastante pro Obama. Pero te das cuenta, leyendo ese libro, de los fallos que cometía la administración por dentro. Y sobre todo la evolución que hizo la administración de ser un personaje que iba a trabajar para todo el mundo a ser un personaje que se acabó viendo como un personaje que solamente trabajaba para ciertas élites de las costas, ¿no? Siempre decimos que Estados Unidos, una cosa son las costas y otra cosa es Arizona. En cuanto te vas metiendo hacia adentro, va cambiando como mucho el terreno, ¿no? Te vas a California, ves una cosa, te vas bueno, coges un coche y te vas a una hora y cambia totalmente el tema. Es verdad que la economía mejora con él, después de asumir una economía que estaba fatal con George Bush, pero la economía no funciona bien para todo el mundo. Y hay una cosa muy buena que hace Donald Trump, nos guste o no reconocerlo, que es que la economía con él fue bien. Y la economía fue bien con él para todos los grupos de población, es decir, para las personas negras también les fue bien, para los hispanos, y hablo en general hispanos, ya sé que es distinto México de Guatemala, pero se los utilizamos también fue mejor y es la primera vez que grupos de población que habían sido históricamente marginados mejoran.
Y eso explicará una cosa muy importante. Siempre que hablamos desde Europa de los Estados Unidos, nos gusta generalizar y nos gusta mirarlos por encima del hombro de americanos. No tienen ni idea de nada. La verdad es que son bastante más inteligentes de lo que los europeos nos gusta reconocer, ¿no? Y luego siempre intentamos tratar los negros demócratas, los no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto es bastante más complicado. Y en los últimos años, además, se han dado unos cambios tectónicos muy interesantes. Es verdad que Obama arrasa entre los hombres negros, sobre todo en los hombres jóvenes negros, pero eso cada vez va a menos. Es decir, Hillary ya saca un 63% de apoyo, Biden ya saca un 53% y Kamala en estos momentos está en un 41% en población negra, que se suponía que era toda para ella. Dos, mujeres. No nos esperemos que las mujeres voten en masa a los demócratas, porque hubo muchas mujeres que votaron al señor Donald Trump. Y básicamente porque, por muchas cuestiones, pero sobre todo las mujeres sin estudios universitarios votaron mayoritariamente a Trump. Las mujeres con estudios universitarios sí que votaron a Hillary, pero sin estudios universitarios votaron mayoritariamente a Trump. O sea, tampoco podemos generalizar todo este tema. Segundo libro que os recomiendo, un libro precioso que se llama The Unwinding, creo que está traducido al castellano como El desmoronamiento, puede ser, es de George Packer, es de un libro del 2013 que te habla de cómo cambia completamente la economía de los Estados Unidos. Es decir, cómo esto no viene de hoy en día, sino que esto venimos de un camino. La economía de los Estados Unidos en estos momentos va mejor que nunca. De hecho, si habéis visto los últimos datos, va como un cohete, es maravillosa cómo va, pero está distribuida muy desigualmente. Es decir, nunca había habido tantos millonarios como en Estados Unidos. Hay un canal de YouTube que se dedica a preguntar ¿usted cómo se ha hecho rico? Y la verdad es que tienes la sensación de que solamente haya millonarios en Estados Unidos con coches muy grandes. A ver quién se compra el coche más grande. Pero la verdad es que sí que es verdad que en los últimos años se han creado muchos millonarios, pero también gente que es muy pobre y que no sale de esa pobreza. Tercer libro que os recomiendo es el libro de J.D. Vance, que seguramente que ya lo conoceréis, Hilly Billy Elegy, que también hicieron la peli de Netflix. Si queréis ver la peli de Netflix y no leer el libro, pues la verdad es que la peli está bastante bien, que explica cómo se vive en una comunidad rural predominantemente blanca y muy pobre, lo que es que una persona negra rica y de Nueva York te empieza a decir que ellos son los víctimas del sistema y tú te tengas que quedar callado, ¿vale? Y aquí viene un tema que es muy políticamente incorrecto, pero yo creo que hay que empezar a explicarlo. Paloma decía una cosa muy interesante en su intervención, que es el papel de los medios de comunicación. Eh, el New York Times lo leemos los europeos. Punto. O sea, en Estados Unidos el New York Times no lo lee nadie. O sea, creo que los lectores son 2 millones, ¿no? O sea, 2 millones en una población de 400 millones no es nada. O sea, el Washington Post, ahora todo el mundo está preocupadísimo porque el Washington Post ha decidido por primera vez en su historia que no va a decidir si apuesta por un candidato o por el otro. Van a ser neutrales y esto ha generado como, Dios mío, hemos roto la democracia. No han roto nada, pero da igual. Pero la prensa realmente es una cosa muy marginal. Y hay una cultura que es cierta, en las personas que seguro que muchos de vosotros conocéis muy bien Estados Unidos, toda la cultura de la identidad, toda la cultura del victimismo, ¿no? Los snowflakes que dicen los republicanos, ¿no? Esta gente de que se quejan por todo. Bueno, hay cosas que ya era hora de que se quejaran, pero sí que es verdad que hay una cultura del victimismo que a mucha gente todo esto le ha molestado. Y aquí os cuento una anécdota personal. Yo una vez en Estados Unidos quise entender por qué la gente votaba a Donald Trump y me topé con un profesor de literatura que votaba a Donald Trump. Y dices, no es precisamente el perfil de gente que te imagines votando a Donald Trump, ¿no? Es una persona culta que se dedica a leer y tal y cual. Y entonces le dije, ¿me puede explicar, por favor, por qué les vota? Y me dijo, dice, es muy sencillo, dice, porque a mí me encanta enseñarle a Shakespeare, y es especialista en Shakespeare, dice, y ahora me obligan a explicar un montón de gente que no conozco de nada simplemente porque son los cupos estos de raciales, de no sé qué, de no sé cuánto, que no creo que aporten nada y a mí en cambio no me dejan explicar a Shakespeare. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, es un debate muy amplio, la verdad es que debe tener muchos matices, pero sí que es verdad que yo tengo la sensación que se nos ha ido un poco la mano con todo el tema de lo que en Estados Unidos se llaman los DEI, ¿no? La diversidad, la equidad, la inclusión. Es verdad que era totalmente necesaria, pero sí que es verdad que en muchos casos se nos ha ido de las manos todo este discurso, ¿no? Kamala, por ejemplo, ¿no? Yo soy negra, yo soy mujer, yo he sido pobre. Bueno, era hija de profesores universitarios, tan pobre no puede ser, ¿no?
Entonces hay un gran público en Estados Unidos que se siente que ellos son víctimas de un sistema que los ha abandonado completamente. Y esto no solamente pasa en Estados Unidos, esto lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Alemania y lo estamos viendo en todos los lados. Gente que hace 15 años te votaba comunista, que ahora te está votando a la extrema derecha. Y es esa sensación de que los partidos que tradicionalmente tendrían que haber defendido a la clase obrera han abandonado a la clase obrera. ¿Por qué votan a Donald Trump cuando es un tío millonario que se ha casado 3 veces y tal y cual y que, bueno, dice las cuestiones que dice? Bueno, yo cuando en la campaña del 2016 hice un ejercicio muy interesante que es, vi un meeting entero suyo. Dije, tengo que verlo, voy a aguantar, voy a aguantar. Entonces me puse en un streaming de Facebook y dije, voy a aguantar desde el principio. Y los 10 primeros minutos fueron horribles. La CNN, eres un no sé qué, y tú eres un no sé cuánto, y tú eres un no sé cuánto. Entonces los 10 primeros minutos era carnaza para que saliesen los medios. Pero cuando pasaban esos 10 minutos, empezó a hablar de economía. Y empezó a hablar de que las fábricas se habían ido a China y les habían dejado sin trabajo. Y les habían dicho que su coche, que antes los fabricaban en Michigan, ahora se fabricaban no sé dónde y que por eso estás tú sin trabajo. Y tenía un discurso económico de lo que en Europa sería de izquierdas, que era interesantísimo, de hecho. Y Donald Trump fue la única persona que empezó a decir, yo soy el que me voy a enfrentar a China y voy a poner aranceles. Y yo soy el que voy a poner a América. Que, por cierto, la política económica de Joe Biden, de hecho, lo que ha hecho es continuar un poco todo el proteccionismo de Donald Trump, de hecho, ¿no? De hecho, en cuanto salió Joe Biden, la industria automovilística tuvo que ir Macron corriendo a Washington y decir, bueno, tío, afloja un poco porque tampoco nos va bien. O Alemania tuvo que ir, ¿no? Pero, o sea, aquello del American First, American para los americanos, MAGA y todo esto, es una concepción muy interiorizada en todos los americanos, no solamente en los republicanos. Y Donald Trump sí que es verdad que frente a este debate de abramos la economía y que venga todo el mundo y tal, sí que fue el único que se puso a defenderlos. Eso fue uno al otro. Y segundo, el tema de la inmigración. A Trump siempre se le dice que es un racista, que es un no sé qué, no sé cuánto. Pero a Obama se le conocía como el deportador in chief, porque fue la persona que más gente deportó. O sea, os acordaréis que sí que tuvo los Dreamers, os acordáis que la gente joven sí que se podía quedar, pero los padres los expulsaba. Muchas de las cosas que estábamos viendo de centros de retención se habían puesto en la época de Obama, con lo cual creo que se jugó a una hipocresía que tampoco favoreció demasiado. Estamos hablando de la posverdad. La posverdad es una cosa, es un fenómeno muy complejo y es una cosa muy complicada, pero la posverdad funciona porque siempre tiene migas de verdad. Y por eso es tan poderosa, porque va como cogiendo pequeñas cositas y luego las va juntando todas. Y es verdad, mucha gente le dice, bueno, si este hombre está todo el día insultando a mexicanos, está todo el día insultando a venezolanos, está todo el día insultando a latinos, ¿cómo puede ser que latinos, venezolanos y tal lo voten? Bueno, pues precisamente por eso, porque realmente no tiene una política de inmigración mucho peor de la que tenían los demócratas. Eh, y por último, acabo, ya estoy acabando. Trump, y esto sí que ya es la incorrección política total, os recomiendo la película, os he recomendado ya 3 libros, ahora la peli. Hay una película muy buena que se llama The Apprenticeship, que es la que sale él, cómo lo crearon. Aparte de que es divertidísima y lo hace muy bien el tipo, explica bueno, cómo Donald Trump crea a Donald Trump, o sea, cómo crea el personaje, ¿no? Entonces, cómo se va a utilizar a Roy Cohn, que es un abogado de Nueva York, y cómo él le explica las tácticas y le dice, nunca te rindas, o sea, y siempre ataca. Y es lo que hace Donald Trump, tú siempre ataca. ¿Os acordaréis en el año 2016 que atacaba a todo el mundo? Yo decía, en un momento determinado, cuando tocaba al senador por Arizona tan famoso, ¿cómo se llamaba aquel hombre que... John McCain, gracias. John McCain que le dijo, este señor había sido un héroe de guerra en la época de Vietnam y tal, y Donald Trump dijo, lo pillaron. Y yo en aquel momento dije, se acaba la campaña de Donald Trump, o sea, los americanos nunca jamás perdonarán que hayan insultado a un héroe americano. Pues bueno, resultó que el hombre siguió adelante, no solamente no pidió perdón, sino que dobló el nivel de crítica y siguió adelante. Y es eso, y esto funciona en los temas actuales. ¿Y por qué funcionan los medios actuales? Porque ya nadie ve el telediario o el noticiero o lee el New York Times. Ahora mismo llegamos a nuestras casas o estamos aquí, agarramos el móvil y nos metemos en TikTok o nos metemos en Twitter y tal. Y lo único que recibimos son pequeñas muestras de información. Ya no hay ni relato conseguido, ya son muestras y tal. Y ahora mismo
Lo decía Paloma y lo decía muy bien y yo con esto acabo. Ya no se trata de construir un gran relato o de construir grandes políticas públicas, se trata de hacer el mejor meme que tengas en campaña y las campañas van de eso. O sea, lo podemos decir de manera académica que es marcar el frame, pero en realidad es eso, es saber quién hace el mejor meme de gatitos para que se difunda por todas las redes. Y con esto lo acabo porque ya creo que me he pasado de los 5 minutos. Bastante, ¿no? Por la cara que pones. Bueno, Muchas eh, gracias. no he puesto muchas caras. Alejandro, ahora es tu turno. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, y a la Universidad de Navarra. Me da gusto ver otra vez a mis alumnos o exalumnos. Eh, bueno, yo en el 2016 cometí el error de pensar que era imposible que ganara Trump. Y una de las conclusiones fallidas que saqué en su momento era que efectivamente los negativos eran de tal magnitud, es decir, el rechazo era de tal magnitud que los números no me daban como para que terminara ganando las primarias republicanas y luego siendo elegido presidente. Em, claro, si ustedes me dicen que alguno me lo pregunta ahora, ¿quién crees que va a ganar? Yo lo que puedo hacer es sujetarme a los números de las encuestas. Y hoy ciertamente de hace 10 días para acá, pues parecería que las líneas están cruzándose a favor de Trump. Es cierto que hay otro elemento que creo que se habla poco, que de existir voto oculto, de existir, y desconozco si va a existir o no, claro, es un voto favorable probablemente a Trump, ¿no? Que es el voto vergüenza. Entonces, eso es otra cosa añadida que le puede venir bien. Dicho esto, y espero no enrollarme demasiado, ir demasiado a la profundidad o a la abstracción, yo creo que Estados Unidos desde hace, diría, 2 décadas, sobre todo después de 10 años de la caída del muro de Berlín, se está debatiendo en una guerra cultural, en una batalla cultural, en una redefinición de su propia identidad. Donald Trump es producto de eso. Ernesto Laclau, que era un académico pro-populista, escribió sobre el populismo, ya falleció, decía que lo que ocurre en la política es consecuencia de algo que ocurre en la dimensión social. O sea, es decir, es primero lo que ocurre en la dimensión social y luego eso tiene una consecuencia en la esfera pública. Y Trump es eso. Trump es una consecuencia en el 16 de algo que ocurre en la dimensión social, que es parte de las contradicciones que está ocurriendo hoy en la sociedad norteamericana. ¿Qué hay detrás? Una batalla cultural, una batalla de redefinición. Entonces tienes a Soros por un lado, ¿no? Financiando de gran manera una agenda concreta, liberal, en términos sociales, y tienes por otro lado, que algo iba a decir y creo que tú ibas a hablar más sobre eso, el tema de Elon Musk, que, bueno, se ha embarcado en la aventura pro-Trump, que por cierto, eso es de ahora, porque ustedes recordarán que hace unos años pues estaban totalmente enfrentados. A partir que Elon Musk compra Twitter, ahora X, y le da otra vez la oportunidad de volver, pues parece que la relación se mejora. Pero creo que está en juego eso y además me lo confirma el hecho de que, fíjate que tu intervención, que yo, claro, iba más o menos en algunas cosas con lo que tú dices, giró en torno a Trump. Y eso es una victoria de Trump, porque precisamente parecería que esto es o sea, él le está marcando la agenda y la ha marcado, inclusive yo creo que la marcó gran parte del gobierno de Biden. Si yo les preguntara a ustedes, cuéntenme qué hizo Kamala Harris como vicepresidenta. Es complicadísimo encontrar algo. Entonces, la construcción de un elemento, Ángela, creo que hablaste de eso al final, el tema de la diferenciación, o sea, el tema de construir una propia identidad en Harris es muy complicado. O sea, la gente, probablemente si tú le preguntas al norteamericano, cuéntame 3 cosas de Kamala que haya hecho, podrá decir algunas cosas cuando fue distrito, cuando fue fiscal en distrito, porque tuvo algunas políticas que todavía ahora se reconocen. Pero quien tiene una identidad realmente construida es el expresidente Trump. Y eso siempre te da ventaja en una campaña electoral. Eso siempre te da ventaja porque al final terminan todos persiguiéndote, atacándote a ti, pero quien marca la agenda eres tú. Y ya para ir cerrando con el tema de Elon Musk, bueno, ¿qué hay detrás de este apoyo? Evidentemente hay un tema comercial.
no tanto en oportunidad de negocio a futuro, que también, sino sobre todo para evitar la cantidad de barreras que hoy tendría Elon Musk de seguir los demócratas. Musk tiene hoy un contrato, por ejemplo, de 15 billones con B en SpaceX. Tiene además una cantidad infinita de acuerdos con el gobierno, necesita del gobierno y por lo tanto, como es obvio, Trump de llegar a la presidencia, pues favorecería mucho más a los intereses comerciales de Elon Musk. Y hay un segundo punto que creo que sí es secundario en términos de importancia, que tiene que ver, y con esto cierro, con el tema de la batalla cultural. O sea, yo creo que Elon Musk está comprometido con una agenda cultural. Tan comprometido está que está peleado con su hijo, hija, como lo queramos llamar. Peleado con su hijo porque se cambió de sexo. Y está apoyando una agenda, en este caso, conservadora. Y ahora sí cierro, perdón. El tema de Trump y el voto que no sé si después podemos ahondar un poquito más de eso, que es el voto latino. ¿Por qué votan los latinos? Los latinos votan por el bolsillo. Punto. En segundo lugar, por el tema migratorio, pero es que incluso si hay gente o segmentos que puedan ser incluso más antipáticos con sus compatriotas, son los propios latinos, por una razón. Porque no pagan impuesto el inmigrante legal, porque no vota y por lo tanto Trump le habla a quien vota, no le habla a quien no vote y está tratando de pasar la frontera. Y porque ese latino que viene inmigrante es una amenaza para el puesto de trabajo del inmigrante que está, como fue el testimonio de uno que le preguntó a Trump en Univision, recogiendo frutas en California, recogiendo fresas en una hacienda en California. Quien pasa la frontera de manera ilegal tiene la posibilidad de cobrar $3 o $4 menos al día, o la hora, perdón, y no paga. ¿Y por qué? Porque no paga impuestos. El que es migrante legal tiene que cobrar $12 la hora, pero tiene que dejar un tercio o 20% al Estado. Entonces, representa una amenaza. Y el muro, fíjense otra cosa interesante. Le han preguntado a Kamala Harris 2 o 3 veces sobre el muro. Y le han dicho, ¿usted va a seguir con la construcción del muro? Yo voy a fortalecer la frontera, el tema migratorio, pero ¿lo va a seguir construyendo o no? Yo tengo una política de fortalecimiento de la frontera. ¿Por qué? Porque reconoce, el Pew Research Center sacó hace unos días una encuesta sobre esto, entre el 70 y el 80% de los norteamericanos está de acuerdo en fortalecer esto que está diciendo Kamala Harris. Y el muro es lo más tangible, por más antipático que suene, es lo más tangible que la gente tiene para entender qué vas a hacer tú en la frontera. Porque nos podemos poner aquí con discursos técnicos sobre seguridad, sobre economía, sobre empleo, pero la gente cuando le dibujas un muro, la gente entiende de manera concreta de qué se trata el tema de fortalecer una frontera, y eso Trump yo creo que lo ha aprovechado, y lo ha aprovechado obviamente desde hace 8 años, y precisamente eso es otra muestra por la que Trump lleva la delantera en la conversación, porque el muro es su tema, y le están preguntando a Kamala por un tema de Trump, y ves a Kamala como malabarista intentando que no se le caiga ninguna pelota. Bueno, muy bien. ¿Cuánto me pasé? Muchas gracias. No estoy midiendo, ¿eh? Soy moderador, pero no soy relojero, ¿eh? Entonces no estoy midiendo el cuánto, pues no tengo ni la más mínima idea porque confío mucho en la automoderación de los aquí presentes, para luego así poder fomentar el diálogo, que también es interesante. Así que el siguiente, Martín, te ha dejado la pelota votando también de alguna forma, Vamos a intentar. Alejandro, ¿no? No, yo quería empezar agradeciendo al MCPC y Ideograma porque son seguramente las dos instituciones que han marcado el último año de mi vida, y terminar hoy aquí seguramente es un cierre por todo lo alto. Yo quiero intentar dar 3 claves por las que creo que esta campaña está tan basada en los liderazgos de los propios candidatos y de la irrupción de estos supporters como Elon Musk, del que voy a hablar yo porque es, adelanto, mi personaje favorito de esta campaña, y de Taylor Swift, que va a hablar mucho más Brenda, porque yo nunca he viajado para ir a un concierto en mi vida, digamos. Em, el primer punto que yo creo que marca por qué basamos tanto la campaña en el liderazgo es la fanatización de la política norteamericana. Em,
Kamala Harris empieza, Trump desde hace muchos años no tiene seguidores, no tiene votantes, tiene auténticos fans, ya los tenía antes de meterse en política y se los ha atraído. En Trump no escuchamos tanto sus ideas políticas o su ideología, sino que hacemos una proyección de valores, de temores y de qué esperamos que sea nuestra identidad. Cuando la gente dice que es como yo, que se comentaba en las mesas de antes, yo creo que es más aspiracional que real. Es decir, es el millonario que yo quisiera ser, yo no soy millonario, ¿no? Y creo que esto tiene un punto irracional que yo solo lo he visto en otra faceta de la sociedad. Mi abuela era la persona para la que se diseñaron todos los reality shows de Telecinco, de los 2000 hasta los 2018, los vio todos y ella los definía con esta no me gusta. O sea, no hay un motivo, no ha hecho nada, no me gusta y ya está. Entonces, Trump gusta y los que nos dedicamos a esto intentamos establecer 200 teorías diferentes sobre por qué gusta, por qué no gusta. Y yo creo que cada persona que se siente identificada, que ama a Trump, lo hace por su deria personal, sea pagar menos, sea qué quiere hacer con su vida, lo que sea. Em, la segunda clave que yo creo que para esto es la desintermediación y aquí aparece mi gran amigo Elon Musk. Es verdad que los medios han desaparecido. En 2016 Trump ganó con el apoyo único y exclusivo de Fox News, pero ya viene de antes. Recordemos que Obama en el 2008 dice, todo aquel que me siga en mi newsletter le voy a decir antes que nadie quién va a ser mi vicepresidente, que es como la noticia del año en una campaña estadounidense. Entonces, aquí ha jugado un papel muy importante Twitter, sobre todo desde la aparición de Elon Musk como dueño. Yo seguir a Elon Musk en Twitter, leer todos los libros que os han dicho y seguir a Elon Musk. Ha hecho 3 tweets en los últimos meses. El primero, yo pensé, esto es una buena noticia o una mala noticia. Twitter se ha convertido en la primera aplicación en número de descargas en lo que las Apple Stores y Google Stores y tal califican como aplicaciones de noticias, de información. Es la más descargada para informarse. No sé si es una buena o una mala noticia, creo que es una mala, pero bueno. Em, Luego él dice que desde que él compró Twitter, que es algo que decidió hacer con una encuesta en Twitter precisamente, ha luchado contra la desinformación porque han aparecido ahora estas cajitas de comentarios. Si nos ponemos de acuerdo, todos los que estamos aquí, en 10 minutos, a quien nosotros queramos, tiene una cajita diciendo que esto que dice es mentira, porque todos hemos votado que es mentira, y tenemos una web que hemos creado nosotros mismos diciendo que esto es mentira. Bueno, y esto va a tal punto a que el día del debate presidencial hay un tuit de Trump Headquarters o de la típica cuenta de Twitter de turno que dice, Trump dice que se comen a los perros y los gatos. Y Elon Musk hace un tuit diciendo, and they do. Y nada más. Y ahí no aparece ninguna caja de comentarios, pese a que ha salido el alcalde, el gobernador, todo el mundo decir, aquí nadie se come a los perros y a los gatos. Quiero decir, la desintermediación ha llegado a un punto, aunque sí nos ha parecido que la fin de la democracia era que el Post ha decidido no hacer una editorial diciendo que respalda a Kamala Harris, solo tienes que leer el resto de noticias para ver que respaldan a Kamala Harris, em, porque Trump consigue conectar. Y entonces, yo no sé si Trump va a ganar o no, aunque las encuestas parecen decir que sí. Yo creo que las encuestas lo que nos están diciendo es, yo qué sé, o sea, es imposible. Em, pero creo que hay algo que se nos puede estar escapando y por aquí se ha apuntado antes. Obama fue el presidente de Facebook, Trump fue el presidente de Twitter, pese a que luego se fue y lo dio y todo. Y yo creo que Kamala puede ser la presidenta de TikTok y puede que esté pasando algo ahí que no estamos sabiendo ver los que no creamos y solo miramos en TikTok. Y para cerrar al tercer punto, que es que todo se basa en una movilización emocional. Me muevo por lo que siento, eso el jefe de esta casa, que es Antoni, yo creo que es la persona que más sabe de esto y que más ha escrito y que yo creo que lo tendríais que leer. Y creo que está muy relacionado con una cosa que decía Byung-Chul Han en un libro que se llama Infocracia, que creo que tendríais que leer todos los que estés haciendo en el MCPC, y yo me lo leí el año pasado, me cambió la vida, que es y se está notando más que nunca en esta campaña, que es la pérdida de la alteridad. No hay un oponente político con el que estoy dispuesto a tener un debate
ideológico profundo de policies. No, hay un enemigo político al que tengo que derrotar y baso mi campaña única y exclusivamente en el miedo que tiene que tener la población a que gane el otro. Y esto creo que es una cosa que está haciendo Trump, hablando de los jinetes del apocalipsis de Washington, y que está haciendo Kamala, que ha hecho una campaña de mínimo, es decir, vamos a ponernos todos de acuerdo en que no queremos que este tío vuelva a ser presidente y votadme todos, desde Liz Chesney hasta Alejandro Ocasio-Cortez, que hace 6 meses tú dices que alguien va a conseguir que estas dos personas hagan un meeting juntas y a lo mejor te dice que estás como Elon Musk fumando porros en un podcast que es al que más le gusta ir. Y bueno, estas 3 claves para empezar. Y luego ya... Y ahora Brenda Swift. Bueno, Brenda Hola. Silva, y Sí. tienes aquí. Bueno, ya hubo spoilers, Pues, entonces la otra, que esa estoy aquí parte. sentada por Swiftie, pero igual quisiera intentar como regresar un poco más atrás y ver, no sé, por qué, hablando de liderazgos disruptivos, por qué estamos hablando ahora de Elon Musk o de Taylor Swift como figuras, como protagonistas en algunos aspectos de esta campaña, ¿no? Primero que me parece que es un fenómeno bastante americano, bastante estadounidense, pero no es tampoco exclusivo porque pues hay cada vez más la cultura popular, la cultura pop, la cultura, no sé, del entretenimiento confluye mucho con la política y tiene que ver, por un lado, con la politización, ¿no? De toda la conversación de la sociedad en general, que alcanza a estos espacios, pero también por el tema de la crisis de confianza que se vive en todas las instituciones, ¿no? En todas las instituciones tradicionales, que afectan a las instituciones tradicionales y que deja un vacío de autoridad que las celebridades de alguna manera están llenando, ¿no? Una celebridad, una figura como Elon Musk, como Taylor Swift, como ayer Beyoncé, puede venir a decir, porque puede tener afinidad de valores y, no sé, de historias y tal, puede venir a decir, a mostrar, a ser un ejemplo para ciertas otras personas, ¿no? Ese vacío de autoridad se llena con líderes alternativos que son las celebridades, que pueden ser las celebridades, pero también los medios alternativos que surgen como los podcasts, ¿no? Los streamers y tal. Entonces, creo que el tema de la confianza es un primer criterio que creo que ya se han abordado en varios aspectos durante esta mañana. Es un criterio para tener en cuenta por qué surgen estos liderazgos. El tema de los valores reconocibles en estas figuras es otro, ¿no? O sea, si yo reconozco en otra persona valores a los que yo soy afín, pues es más probable que siga lo que me dice o lo que me recomienda o voy a votar, no necesariamente a votar, pero voy y compro lo que ella usa y tal. Entonces, los valores afines reconocibles impulsan la confianza y eso genera adhesión. En el caso, por ejemplo, de Taylor Swift, ella tiene un perfil muy reconocible progresista, que ha impactado y que ha cohesionado a sus fans, pero también genera, me parece, que es capaz de cohesionar a un entorno que está en contra del progresismo y que puede servir como un movilizador en contra, ¿no? Y vamos a hablar un poco más adelante del el post de I Hate Taylor Swift de Donald Trump, ¿no? Entonces, porque también tiene que ver con esta capacidad de poder identificarla tan claramente como una líder progresista que por un lado genera apoyos para la campaña demócrata porque es una figura cuyos valores y cuya historia recuerdan las causas que estamos defendiendo, pero por el otro lado la gente es capaz de ver todo en ella, todas las cosas de las que estamos en contra y usarla, hablando también de las batallas culturales, como un ejemplo, ¿no? De todas las cosas en las que estamos en contra y que tenemos que luchar para que no continúen, ¿no? El referente del wokismo liberal a que tenemos que derrotar, ¿no? En los términos de la batalla cultural. Otro factor, la movilización, que ya lo ha adelantado Martí, y creo que estos líderes disruptivos surgen
porque tienen una capacidad de multiplicar el mensaje y generar activismo de manera orgánica, ¿no? Las comunidades de fans, me parece que creo que hay muchos estudios al respecto que funcionan mucho como los partidos políticos, como los activistas políticos, y son un referente de lo que pasa socialmente en política y en una democracia normal, ¿no? Y entonces, si tú tienes acceso como líder a un grupo que está muy cohesionado y que además tiene las herramientas porque sabe cómo moverse en redes, en la calle, para activarse, para generar, conseguir algo, pues ese es un activo muy potente que tú puedes prestar o otorgar a una campaña, ¿no? En el caso de Elon Musk es muy palpable, ¿no? Hay muchos jóvenes, muchos hombres que lo siguen y que pueden multiplicar su mensaje porque uno, lo creen y otro porque tienen las herramientas para hacerlo, porque están muy acostumbrados a hacerlo. En el caso de las Swifties es exactamente igual. Han sido entrenadas por años por Taylor para difundir mensajes, para comprar, para agotar cosas en minutos. Y entonces, cuando tú ves que tú, incluso sin verlo, porque el grupo de Swifties for Kamala surgió antes del apoyo de Taylor oficial, pero ellas saben, porque reconocen el perfil de Taylor, saben cuáles son sus valores y saben para quién va a ser el endoso en el momento en que venga. Y luego utilizan toda esta maquinaria de movilización que tienen para apoyar y difundir un mensaje. Entonces, ese es un activo muy importante necesario para cualquier líder disruptivo. Y por último, me parece que la atención, ¿no? En este caso, al inicio de la campaña, cuando todavía era Trump versus Biden, era una campaña destinada a ser aburrida, básicamente, porque era una repetición del 2020, y en ese momento, pues la verdad que nadie estaba prestando atención en qué iba a pasar, ¿no? Y fue en ese contexto que la campaña demócrata suelta que estaban trabajando para conseguir el apoyo de Taylor Swift, ¿no? Y entonces empezó la conversación sobre si los apoyará o no, si dirá algo o no. Probablemente sí, porque ya lo había hecho antes, pero a lo que voy es que en estas campañas, cada vez más, en ese momento, cuando todavía estaba Biden y ahora incluso, los candidatos luchan por muy poca atención de los votantes. Entonces, mientras más posibilidades tengan de llamar su atención, asociándose y generando noticias con gente como Elon Musk o como Taylor, pues lo van a aprovechar, porque hay muy poca gente prestándoles atención y quienes lo hacen, pues tienen un spam, un espacio de atención muy corto, ¿no? Entonces, creo que cuando Trump postea el mensaje de I hate Taylor Swift, lo hace para llamar la atención. La conversación estaba girando en ese momento exclusivamente en Taylor Swift acaba de anunciar su apoyo a Kamala Harris después del debate presidencial y todos hablaban de eso. Kamala Harris ha ganado el debate, no por el apoyo de Taylor, pero luego se suma esto, entonces la conversación se estaba monopolizando entre estas dos figuras. Y entonces viene el tuit de Trump y se inserta en la conversación para ser parte, captar un poco de esa tensión que las dos estaban generando con todo esto, ¿no? Y que además luego eso tiene un efecto de movilizar a sus fans, a los fans de Trump, porque también no solamente son votantes, también son fans, en contra de Taylor y de Kamala también. Entonces, creo que es el tema de la atención y asociarse que los candidatos y la política busquen asociarse a este tipo de líderes disruptivos como las celebridades o a los nuevos medios, tiene que ver con eso, ¿no? Con aprovechar cada momento y cada figura con la que puedas asociarte para generar atención a tu mensaje. Y eso. Sí, creo que hace escasamente un año, o a comienzos de este año 2024, que es casi hace escasamente un año,
Todavía había gente que dudaba, ¿no? Realmente al final, ¿quién se va a enfrentar a quién en las presidenciales norteamericanas? Ninguno de los dos, Donald Trump ni Joe Biden, tenía asegurado que fuese realmente candidato. Donald Trump, especialmente por sus problemas con la justicia, que los tenía ya abundantes, los sigue teniendo, pero ahí estaban y podían ser un impedimento que le convirtiera en el candidato republicano. Y en el caso de Joe Biden, especialmente por las cuestiones relativas a su salud, que estaban ya ahí sobre la mesa y que fueron las que finalmente, pues sí, acabaron tumbando su candidatura. Por lo tanto, al final, pues sí uno de los dos, pero no el otro de los que estaba previsto. Son dos liderazgos en ese sentido, por el de Kamala Harris, por el escaso tiempo de su construcción, creo que es algo que aquí ha salido durante esta mañana, como el de Donald Trump, por todo lo sucedido anteriormente, porque además había sido presidente. Yo los denominaría de algún modo como liderazgos también, o sea, no disruptivos, pero sí accidentados, es decir, no naturales, sencillos, fáciles, que salen normalmente de unas primeras, accidentados en ambos casos, por razones muy distintas. Pero aquí estamos focalizados también en la disrupción, que es el tema de esta mesa, de estos elementos, de estos liderazgos disruptivos o de prácticas que yo creo que aquí han ido saliendo, prácticas en la sociedad en la que vivimos, modos de socializar, de vivir las realidades políticas, las campañas distintos a los que teníamos, a los que estábamos habituados hace tiempo. Y ahí el fenómeno de la desintermediación pues aparece como quizás central, ¿no? Como un eje básico. Ahondando en esta cuestión, ¿no? de los nuevos intermediarios, ¿pensáis que es algo episódico, que ahora se ha puesto en estas elecciones, además con dos personas muy claramente de relieve, pero que no solo en Estados Unidos, alguien ha dicho, bueno, esto es muy de Estados Unidos, pero que también eso puede trascender las fronteras de Estados Unidos para exportarse a otras realidades políticas de otros países democráticos de la Europa Occidental, de América Latina, me da igual, es decir, es algo que ha venido para quedarse, dicho de otra forma. Aquí abro a cualquiera pueda ir respondiendo. Es que creo que has dado con un tema que para mí es importantísimo, que son cómo estamos seleccionando en estos momentos a los líderes que nos están representando. Y la verdad es que están saliendo por pura chiripa, si me permites la expresión, porque recordemos cómo sale Donald Trump a todo esto. Donald Trump empieza a hacer una campaña diciendo que Barack Obama no era americano, empezó con todo el tema del pasaporte, no sé si os acordaréis, ¿no? Que empezó a decir bueno, que él había nacido en Hawái, que quería ver el birth certificate y que quiero ver el birth certificate, y tuvo que sacar el birth certificate al final, ¿no? O sea, me acordaré siempre la cara de cabreo de decir, basta ya de todo esto, ¿no? Y luego recordaréis que Barack Obama se vengó en aquella cena con los corresponsales en Nueva York, con un estadio, que empezó a reírse de Donald Trump. Y Donald Trump, mucha gente dice, aquella noche decidió que se presentaba a la candidatura de los Estados Unidos. O sea, fue un calentón, fue un cabreo. O sea, se presentó a los Estados Unidos para ganar. Y mucha gente, yo me acordaré siempre de un periodista que le dijo, ¿usted quiere ser presidente o usted quiere ganar a Obama? Porque son dos cosas distintas. Y dijo, bueno, y no acabo de contestar, ¿no? Como diciendo, esto es como una especie de vendetta personal. Pero más allá de las anécdotas, hay una cosa que a mí me preocupa, que es que no hay relevos en la política. Es decir, no hay nuevas caras. O sea, cuando sacamos a Obama, una persona joven de unos 40 años y tal, ¿alguien me puede decir algún político americano de unos 40 años con proyección que podría asumir ahora mismo la candidatura? Es que no hay ninguno. Pero es que si preguntamos en España quién hay ahora mismo de 40 años que ya empieza a despuntar y tal, tampoco hay. En Inglaterra tampoco hay. En Francia hay alguna persona que si estás muy metido te suena a alguien, pero es que yo creo que aquí el problema que estamos teniendo es que los partidos políticos, que en teoría una de sus funciones es crear cantera, ¿no? Este término muy futbolístico, pero es importante, de generar nuevas juventudes y de generar nuevas personas, están fracasando precisamente en dos cosas. Una, atraer a gente realmente válida a los partidos políticos y luego ayudar a fomentarlas. Y mientras no se haga esto,
Lo único que tenemos son personajes de televisión, porque la gente llega a la política si es conocida. Y ahora mismo, para ser conocido, pues tienes la vía Donald Trump. Primero me hago famoso a través de un programa de televisión, porque no olvidemos, es que Donald Trump es famoso por la televisión, punto, porque fue un personaje muy, muy famoso en los años 90, tuvo un matrimonio muy complejo, una vida sentimental muy movida. Y fue famoso por ser un personaje de las revistas del corazón, prácticamente. Pero es que no queda otra. No tenemos a nadie más. Para que alguien te vote, primero te tienen que conocer. Y para que te conozcan hoy en día, pues tenemos los personajes que tenemos, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa, que los partidos políticos no están sabiendo ni atraer gente ni sabiendo promocionarla. Mm. No sé qué pensaréis vosotros. Yo iba a andar en eso porque, claro, los republicanos, a diferencia de los demócratas, tuvieron unas primarias. Habían más de 10 candidatos o precandidatos, pero fue la gente que eligió. Ese es el drama. O sea, no es que no había precandidatos, sino que la gente dijo, de estos me sigue interesando Trump. Y eso responde, también es una consecuencia precisamente del desgaste de las instituciones, del sistema. Es que el sistema está totalmente quebrado en términos de cercanía. Y Trump, con respecto a la justicia, es que, claro, legalmente, la verdad que es un golpe duro, pero en términos de percepción, es que yo no sé si le vino bien, porque precisamente es Trump contra el sistema. O sea, me quieren meter preso, me quieren fastidiar. Entonces, claro, eso precisamente alimenta a su propia base. Y eso también responde a que la gente siga prefiriendo un perfil como Donald Trump, que está totalmente alejado del resto, que eso es algo que también le ha decidido construir. O sea, soy yo contra todos, no somos todos contra todos, no soy yo contra todos, ¿no? Y eso evidentemente lo ha sabido capitalizar. Y termino dando un dato sobre el tema de la polarización, y espero no desviarme demasiado, y que tiene que ver con lo que hablábamos ahora. En el 2020, esta pregunta yo no la he visto repetida, por lo menos en el Pew Research Center, que fue el que la hizo. En el 2020, fíjense este dato, el 75% de los demócratas afirmaban, los republicanos no solamente piensan distinto a mí en términos políticos, sino que ven la vida de manera distinta a como la veo yo. 75% de los demócratas dice eso. Exactamente el mismo número que los republicanos. El 75% de los republicanos afirman, los demócratas no solamente piensan distinto a mí en términos políticos, sino que ven la vida distinta como la veo yo. Eso tiene que ver con un tema cultural y, perdón que soy insistente, con el tema identitario. Y Trump, volviendo creo que yo, que se está convirtiendo en el actor principal de esta conversación, es el que lo sabe capitalizar. Precisamente sabe capitalizar eso. Yo quería aportar sobre el tema de las instituciones que mencionaba, porque me parece que sí, o sea, la desintermediación y todo esto de los liderazgos disruptivos va a seguir siendo la tendencia dominante en la conversación política, porque las instituciones tradicionales todavía, a pesar de que saben que han perdido la confianza, no están haciendo nada para recuperarla y siguen muy alejados de la gente, ¿no? El ejemplo de ayer con el Washington Post renunciando a apoyar a algún candidato en específico y por otro lado, Beyoncé en un rally con Kamala Harris en Houston. Entonces, justo esta mañana mientras desayunaba, veía un tweet que decía alguien, no me acuerdo quién, Beyoncé es mucho más valiente que que el Washington Post. Y al fin, porque pues sí, ¿no? Ahora ya sabemos a quién vota y por qué, porque además salió, no solamente prestó su canción, sino que además dio un discurso presentando a la candidata. Entonces, la gente creo que para confiar en alguien necesita saber en quién está depositando su confianza. Si el Washington Post se niega a decir por quién va a votar y por qué, o por qué está dejando de apoyar a alguien en estas elecciones, pues quienes todavía leían el Washington Post, pues ya no saben a qué atenerse con ellos. En cambio, cuando Beyoncé dice que va a apoyar a Kamala Harris por alguna u otra razón, puede que algunos de sus seguidores que sean republicanos ya no les guste tanto Beyoncé y quienes sí, sus seguidores que son demócratas pues están ahora mucho más afines a ella, pero al menos saben a qué atenerse. Entonces la gente
por lo menos sabe dónde ubicarla, sabe por qué apoyarla, sabe por qué seguirla. Creo que en ese ejemplo vemos una referencia de por qué las instituciones todavía no están ni cerca de recuperar la confianza de la gente y por tanto la tendencia de desintermediación va a continuar. Sí, yo creo que es un fenómeno que está cambiando. Antes teníamos la intermediación e interpretación de los medios de comunicación, ¿no? Llorens Gómez siempre decía que el periodismo era explicar las cosas y ayudar al lector, al oyente, al televidente a entenderlas. Y que ahí estaba la propuesta de valor, que ahora está tan de moda este concepto, y vais a oír en el MCPC como 300 veces, de los medios de comunicación. Ahora no tenemos intermediadores, tenemos prescriptores. Por eso Beyoncé ama, sus fans aman que digan lo que todos los fans saben, que es que estamos con Kamala, y por eso los lectores del Post vienen a decir, a ver, si esto lo hacemos todos demócratas, ¿por qué no lo decís? Porque yo quiero que me digas las cosas. Y que me digas lo que yo ya sé, pero que me lo digas, que me recomiendes cosas. No que me expliques lo que está pasando. Porque yo ya me he hecho una idea de lo que está pasando. Y si no, y si tú no me dices que está pasando lo que yo creo que está pasando, mi reacción no será, vale, pues no lo he entendido bien, es, pues ya no te leo, porque no me dices lo que yo quiero escuchar. Y eso hace que las instituciones pierdan la conexión, porque una buena institución dice, no estamos en un buen momento económico. ¡Oh! Pues no me interesa, ya no confío en ellos. Esto se ha llevado a la parodia, ¿eh? Pero creo que estamos en un momento en el que la confianza se gana a través de las recomendaciones del día a día. Todos tenemos un amigo que cuando queremos ir a cenar es como el más gastro de todos, y luego hay un amigo que para cazar vuelos baratos, pues buscamos lo mismo en nuestros líderes. Y en Trump encontramos esto y en Kamala solo encontramos que no quiere que sea Trump, pero no nos acaba de decir que va a ser ella, porque cuando lo diga perderá la mitad de los que no quieren. O sea, cuando concrete, o Casio o Chesney, Chesney no, es el puerto del Barça, o Chesney se van a ir. O sea, porque ya hemos llegado a otro punto. Y entonces yo creo que ahí es donde la campaña a Kamala realmente se está haciendo muy larga, porque de la ola de la ilusión de podemos vencerle a qué haremos el día después de vencerle, ¿no? Pero eso, aunque ha sido corta, incluso un poco demasiado larga, porque esto iba de hay una alternativa y no es un señor de 80 años. Sí. Tenemos tiempo, todavía más de 10 minutos, para abrir también la conversación a las preguntas que tengáis aquí desde el público, desde el respetable, o se dice, el respetable público. Hola, buenas tardes. Perdón, las cuestiones no es necesario que respondáis los cuatro en orden a la agilidad también de debate y que pueda haber más preguntas, ¿eh? Pues con uno o dos, si la pregunta va dirigida a alguien en específico también decirlo, si es genérica, pues igualmente. Tenía dos preguntas, una es un poquito más tal vez pequeña. Una era que si piensan que este modelo de liderazgo, porque sí se ha visto ahorita un poco más en otras elecciones, otros países, si se está replicando por Trump o por el ambiente tal vez ya tan geopolítico diverso que estamos como todos interconectados. O si es eso, que es como que vieron a Trump y lo vieron como la forma, y la otra era lo que decías como de TikTok y Twitter. Si crees que sí, el voto joven puede ser que muestre una diferencia, porque también en encuestas se ha visto que el joven ahorita está más dividido en manera ideológica que antes. Ahorita los hombres tienden a ser más conservadores y las mujeres más progresistas, y con eso también se ve que en Twitter los hombres van más con su sesgo, las mujeres también progresistas, y al final todos estos medios nos dan lo que seguimos viendo. Así. ¿Quién se anima a coger el toro por los cuernos en esta pregunta? A ver. Empiezo por el final. Creo que los cambios generacionales que se están viendo, y Brenda sabe mucho más de esto porque está trabajando con Anthony sobre esto, nos hacen pensar que la polarización, ¿no? Antes se preguntaba si la polarización entre políticos o entre bases, entre los jóvenes es claramente de base. Es decir,
Hay gente que cuando descubre a quién votó sus amigos deciden que ya no son sus amigos, cuando descubren que creen, y esto creo que es un fenómeno global. Y sobre lo del liderazgo, creo que, y lo uno con lo que se decía antes cuando se ha presentado como lidera Harris, estamos en un momento en el que se están enfrentando en estas elecciones, y en parte es parte de la guerra cultural, dos maneras de liderar. Trump es lo que Gideon Rachman escribió un libro que está bastante bien sobre los nuevos liderazgos populistas y súper testosterónicos de yo mando aquí, ¿no? Trump, en un libro que se llama Peligro de Bob Roward, explica que con quien mejor se entiende son con los líderes menos democráticos del mundo. Trump es una persona que ha dicho en esta campaña que le gustaría ser dictador por un día. No sé, no ha concretado qué haría con ese día, Ya, pero un día sí que quiero serlo. el 29 de febrero, el 29 de febrero, Sí. Pero eso existe sí, de vez en cuando, ¿eh? una vez a cada 4 años. Entonces, yo creo que estamos ante un momento en el que se están combatiendo dos formas de liderar. Una se centra sobre todo en las políticas y en cómo le cambiamos la vida a la gente, y otra se centra mucho más en cómo resolvemos a las bravas los problemas de la gente. Todo eso sin hablar de los problemas de la gente. Es un poco paradójico, ¿eh? Pero Yo me gustaría matizar, porque yo creo que el gran problema uno de los problemas que estamos teniendo es que siempre lo estamos viendo este debate en un plano muy dicotómico, ¿no? Están Trump, los populistas, que son un desastre y tal, y están los buenos, los que hacen políticas y tal. Y aquí yo me gustaría hacer un poco también de autocrítica, es decir, Trump es un resultado de muchos años de políticas muy fallidas. Es decir, ¿por qué gana Milei en Argentina? ¿Por qué gana Trump en Estados Unidos? ¿Por qué gana el Brexit? ¿Por qué? Porque la gente está harta. O sea, los estudios que se hicieron en el año 2016, después de ganar Trump, que estaba el mundo entero diciendo qué ha pasado, empezaron a analizar la gente y dijeron, bueno, esta gente ni son racistas, ni son machistas y tal. Esta gente están hartos. Están hartos de unos políticos, y aquí vuelvo un poco a la política, a la pregunta inicial. Durante muchas décadas hemos tenido una política de derechas o de izquierdas, estos partidos tradicionales, absolutamente fallida. Y la sensación, y yo creo que la sensación compartida por todos, es que es un sistema que está muy podrido y que habría que repensar, ¿no? Entonces, esto siempre que te plantean de ¿votas a Trump o votas a los buenos? ¿No? Es un poco como demasiado, bueno, no sé, yo creo que es demasiado moralina y lo que hay que Infantil, metida. demasiado infantil, ¿no crees? Demasiado infantil, exactamente, ¿no? Y creo que los partidos tradicionales tienen que hacer muchísima autocrítica de por qué estamos llegando a donde estamos llegando, porque realmente toda la sociedad ha sido absolutamente traicionada. Estamos viendo una generación, y vosotros sois muy jóvenes, de gente que no puede, o sea, está viviendo muchísimo peor que sus padres, es decir, ni tiene viviendas, ni trabajos, os vais a matar a estudiar y a hacer las cosas bien y estáis haciendo vuestras partes. Quiero deciros que gracias al máster saldréis todos Ya te adelante. matas. No os hundáis ahora, no os hundáis. Saco, saco Sois los el látigo elegidos. desde aquí. Sois los elegidos, sois los elegidos. Pero sí que es verdad que hay una sensación de que la política, la política tradicional ha fracasado y que por eso salen todos estos personajes. Y hasta que no haya políticos tradicionales que sean buenos, el fenómeno de Trump seguirá. Y Kamala, y aquí hago otra cosa también bastante políticamente incorrecta, no sabía ni contestar bien una entrevista de televisión. Es decir, el problema que ha tenido también será todo lo buena que tú quieras, pero no ha sabido ni articular una política. Y yo estoy deseando que alguien me diga qué defiende en algún tema, porque no sé nada. Y llevo siguiendo campañas electorales desde que tengo 11 años. O sea, no sabemos absolutamente nada. Es que tiene un problema, perdón, es que tiene un problema de origen, Kamala, que no fue electa. Ella no fue a primaria. Y eso, lejos de ser un beneficio, es que es plomo en el ala. Porque tú no tuviste ni siquiera la oportunidad de desarrollar una agenda propia, de diferenciarte. Ahora, a Ricardo que le encanta hablar del tema que es muy importante, el tema del cambio. ¿Cómo hace ella para decir que ella es el cambio? Si no, no, si, yo soy el cambio, era como, perdón que me voy a América Latina, era como más en Argentina, ministro de Economía, el problema es la economía y yo soy el cambio, pero ¿cómo tú me dibujas el cambio si tú eres el ministro de la Economía? ¿No? O sea, está como complicado lo mismo, ¿no? Yo soy el cambio, pero si eras la vicepresidenta. A ver, más cuestiones. A ver, breve para que pueda haber O preguntas. sea, sobre esto, ojo, porque este año es el año que más se ha votado, se ha dicho 1000 veces, prácticamente en todos lados, menos en México, se ha votado lo contrario.
Es decir, se ha votado al otro que no está gobernando. Esto en una juventud, en una generación que lo queremos todo para ayer, cuando el otro tampoco funcione, vamos a señalar el sistema. Y eso, ahí va a venir el problema. A ver, Ricardo, Muy rapidito, ¿sí? es una pregunta porque me sorprende, me incluyo, lo poco que hemos hablado del aborto. Lo hemos mencionado así como una cosita cualquiera y es un tema central en la elección. Es un tema que no pasa en otros lugares. En otros lugares, por la razón que sea, este tema no polariza tanto. Entonces me gustaría que alguno comente un poco cómo ven este tema. Yo estaba pensando, creo que tiene un poco que ver con la pregunta de TikTok y Twitter y tal. Yo creo que esta es una elección tan definida por milésimas y por margen muy apretada, y la granulidad que cada campaña pueda lograr va a ser decisiva para encontrar esos votos. Y por un lado tenemos las plataformas y a dónde puedas llegar y dónde puedas encontrar a esta gente. Y es especulativo decir si funciona o no encontrarlos en TikTok o en las pequeñas cuentas en los pequeños podcasts y tal. Veremos si funciona o no. Pero también están los temas, las causas, ¿no? Para ir a buscar a cada uno de estos pequeños votantes, de estas personas que están ahí, que todavía no se deciden, con ese mensaje específico para ella, para ellos. El tema del aborto de repente no es tan específico porque sí es un movilizador para las mujeres jóvenes específicamente y de repente familias alrededor y tal. Creo que ha sido un, o sea, un mensaje muy potente por el lado de la campaña demócrata, que se animaran, además de ir con tan de frente y hacerlo como un mensaje principal de su campaña, a diferencia de lo que aparentemente intentaba hacer Joe Biden, ¿no? Que lo iba toreando, exactamente. Entonces, creo que si han apostado por eso es también por ir a buscar votos, primero a cohesionar a las mujeres y a las mujeres jóvenes en torno a esta causa que es muy específica para ellas y que es muy personal el tema. Y luego, por otro lado, la granulidad de ir a buscar a los votantes indecisos en estas plataformas con mensajes muy específicos, entre ellos puede ser uno de estos temas. Yo lo que aportaría, yo es que estoy totalmente de acuerdo con Brenda, pero aportaría una cosa. Las mujeres básicamente se dividen a nivel electoral en Estados Unidos en mujeres con estudios y mujeres sin estudios. Las mujeres con estudios votan mayoritariamente a demócratas, pero las mujeres sin estudios, aquí es donde viene el gran tema de campaña, la gran batalla. Y recordemos que estas mujeres sin estudios votaron a Donald Trump mayoritariamente. Entonces yo creo que también el tema del aborto ha venido un poco por aquí, porque el tema de los embarazos no deseados muchas veces se concentran precisamente en mujeres sin estudios, ¿no? Entonces yo creo que también ha venido una cosa por aquí. Pero, ¿por qué no es un tema tan central como yo creo que la campaña demócrata esperaba? Porque también es un tema de estados. Aquí hay que defender dos cosas. Una cosa es el Estado federal, que en Estados Unidos pinta muy poco, y el otro es el tema de los estados, o sea, Nueva York, Nevada, Arizona, que cada uno hace lo que quiere un poco, y allí sí que es verdad que las restricciones a nivel federal son muy fuertes ahora al aborto, pero cada estado tiene un margen de maniobra inmenso. Entonces, claro, temas de California, temas de Nueva York, pues no se puede abortar pues, no, con muchísimas facilidades. Y luego, en los temas, en los estados donde hay más dificultades, siempre las ha habido, no es un tema nuevo, ¿no? Y luego hay un tema que no hemos tratado y que para mí es muy importante, el tema de la fe y el tema de la religión este año en la campaña. Aunque parezca mentira, Donald Trump ha intentado ser una persona moderada en esta campaña, ¿no? O sea, es decir, empezó la campaña con un nuevo equipo de comunicación que le dijo, mire, usted perdió las elecciones, que por cierto las tenía ganadas, porque durante la pandemia no se mostró como excesivamente presidenciable. Si llega a ser un poquito más presidenciable en aquellas semanas más trágicas y arrasa, porque la economía iba muy bien. Entonces le dijeron, usted tranquilo, deje el Twitter, por favor, cálmese. Y es verdad que lo intentó, luego le tiraba demasiado, era imposible controlar, ¿no? Pero sí que es verdad, y sobre todo es un tema muy religioso, porque el tema de la religión está subiendo mucho en Estados Unidos. Bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿eh? En América Latina seguramente se nota muchísimo, pero en Estados Unidos el voto religioso, que es un voto que en el año 2016 no tuvo mucha importancia, pero que yo creo que cada vez más en Estados Unidos vuelve a coger muchísima importancia central el tema religioso, sobre todo para los votantes republicanos.
A ver, ¿alguna última cuestión? Porque ya andamos ya un poquito en el tope de tiempo. Pues Alejandro, ánimo. ¿Qué tal? Quería preguntarles sobre qué opinión tienen sobre el rol que está jugando Jill Stein en esta cuestión de movilizar un voto de castigo hacia los demócratas. ¿Alguien? A ver, yo digo dos cosas y os dejo el micro. A ver, como politóloga, la gente decide el voto de dos maneras, y sobre todo en Estados Unidos. Hay gente que ya lo tiene decidido desde el principio, que da igual lo que le digas, gatos, matan a gatos, da igual. Y gente que lo decide a 5 segundos de ir a la estación electoral. Y muchas veces es aquello, este o este, pito, pito, colorito. No sé si esto todavía se utiliza, pero era este o este. Con lo cual, ¿estas figuras tienen relevancia? Yo creo que mediáticamente sí, y hay un porcentaje de indecisos que sí que es verdad que son más susceptibles a escuchar este tipo de personas, pero tampoco tienen el impacto tan grande que nos explicamos. Y yo creo que tampoco ni Taylor Swift ni todas estas cosas dan mucho para los periodistas, porque hay que tener en cuenta una cosa, las campañas en Estados Unidos es que son larguísimas. Y entonces a mí los periodistas me decían, es que ya no llega un momento en que ya no sabemos de qué escribir, o sea, tenemos que escribir de algo, ¿no? Porque aparte los candidatos tienen el mismo discurso y ellos van a 50 pueblos y dan el mismo discurso. Y yo tengo amigos periodistas que me decían, es que llega un momento en que ya no sabemos. Entonces, todas estas figuras en realidad son más cosas que se inventan los periodistas para intentar llenar un poco los huecos electorales que no lo que realmente llega a la gente, que esto entre nosotros porque somos politólogos y seguimos esto, pero esto es muy inside baseball, yo creo que más allá de... Pero sí que es verdad, ahora apunto, de que los partidos tradicionales tienen que empezar a hacer muchísima autocrítica. Y es verdad que figuras como personas sí que yo creo que están dando en el clavo de que quizás deberían estar fijándose más en personas que lo están pasando mal, más en personas obreras, o sea, intentar recuperar un poco más el votante tradicional demócrata, que sí que lo han perdido. Y en ese sentido sí que creo que tienen importancia. ¿Influencia en el voto? Yo lo dudo un poco. No sé si queréis aportar. Sí, o sea, yo creo que son toda una serie de comunicaciones, de noticias, de impactos, como depende de qué sector te dediques, lo llamas de una forma o de otra, que ayudan a generar percepciones de cómo está yendo la campaña. ¿No? Es decir, si tú, después del desastroso debate de Joe Biden, la percepción que se generó es los demócratas no tienen nada que hacer. Y justo después, cuando Biden dimitió y se escogió Kamala y la convención fue súper bien, y entonces el debate le salió muy bien a Kamala, y entonces pusimos a ello el broche de oro con Taylor diciendo que con una foto con su gato, este señor dice que quiere comer a mi gato, que tampoco era de eso, pero bueno, era como ahora van imparables. Y en cambio, las últimas 2 semanas estamos en un momento de una percepción de aparecen estos tipos de informaciones, aparecen encuestas que le empiezan a ir un poquito mejor a Trump, ¿no? Y estamos ahora en la percepción de decir, no, no, Trump ha conseguido remontar, al final es una percepción y ante las percepciones hay dos respuestas también, o me subo al caballo ganador o me rebelo contra las percepciones. Yo creo que ayer Beyoncé en Texas y tal era como vamos a rebelarnos contra esto desde el núcleo duro de Trump, que es Texas, que es el centro del país. Bueno, todo esto ayuda a generar una percepción y a definir la pregunta de la elección. Y el que dé con estas formas de generar las percepciones tiene más números de ganar. Muy bien, si nadie tiene nada más que añadir, el 5 de noviembre saldremos de dudas. Espero que sea el 5, espero que sea el 5, que no nos tengan varios días todavía contando hasta el último voto. Y saldremos de dudas y podremos hablar de lecciones de las campañas electorales y analizar el hacer el post partido, como ahora también en las retransmisiones de los partidos. El post partido será muy interesante para saber si, por ejemplo, este tipo de percepciones, ¿no?, de las que hablaba ahora aquí Martí, pues se sustancian, si no, qué importancia han podido tener. Luego, al final, evidentemente, los votos, y ya sabemos que aquí no tanto el voto nacional, sino el voto en esos 6-7 estados que van a decidir la presidencia, pues darán la razón a unos o a otros, ¿no?
la candidatura de Donald Trump o a la de Kamala Harris. Creo que ha sido un seminario toda mañana que se nos ha pasado muy rápido y esa es la mejor señal. Que se han dicho muchas cosas muy interesantes, que luego habrá que pasarlas por el tamiz de lo que suceda, como he dicho, el 5 de noviembre, pero creo que aquí todos han puesto, todos, desde el primer keynote speaker, Joan Subirats, los dos que han dialogado, Ángela Paloma y Ricardo, y más los 4 aquí presentes, han aportado esos granitos de arena más que suficientes para tener más elementos en nuestra cabeza a la hora de enjuiciar lo que el 5 de noviembre vaya a pasar, ¿no? Los fenómenos, desintermediación, si al final ha sido más importante la economía, la batalla cultural, o estos temas que hemos visto del aborto, etcétera, también habrá muchas, como es lógico, encuestas postelectorales para saber por dónde se ha movido el voto y qué temas han movido más el voto. Bueno, habrá que estar atentos también mucho al post 5N. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y al ponente especialmente.